Vamos a conversar con Mauricio Zabaleta, politólogo, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que está con nosotros hoy nuevamente. Mauricio, bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, faltan menos de 2 semanas para las elecciones y sin embargo, cuando tenemos una legislación electoral que así lo permite, pues tenemos candidatos que van retirándose porque no quieren perder, y eso lo reconocen algunos, otros no quieren perder la inscripción partidaria. Sí, bueno, esto es un cambio justamente de la nueva ley de organizaciones políticas. La ley de partidos políticos lo que establecía es que tú tenías que participar en la elección inmediata, ¿no? Si es que no participabas en la elección congresal, entonces perdías. Y si te retirabas, efectivamente también perdías la inscripción. Lo que da la posibilidad de esta modificación es que tú puedas postular en 2 elecciones consecutivas, digamos, ¿no? Exacto. Dejar de participar en una, pero necesariamente tendrías que participar a la para siguiente. No perder la inscripción. Pero ahora, hay un tema importante ahí, porque no es clara la ley qué se entiende por participar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo participo en un distrito en la siguiente elección del 2018? Estoy participando en una elección. Entonces, podría ser. Es una sacada de vuelta, pero como la ley no lo precisa y no está reglamentada, podría ser. Pero yo, por ejemplo, te planteo otra y que me parece más complicada porque apunta a las cabezas, a la organización en su totalidad. Cuando uno está participando en un proceso electoral, cuando se inscribe en ese proceso, que es como decir, ya voy a jugar un partido de fútbol, entro a la cancha, esa es la inscripción. Y luego veo que el partido lo voy perdiendo por 15-0, 16-0 y faltan 5 minutos para que acabe este partido, ya no lo volteo, me retiro. Y eso quiere decir que no perdí. Ya perdió la inscripción, me parece a mí. No está participando en todo caso. Por supuesto. Yo creo está participando porque se inscribió, decidió jugar ese partido. Exactamente, y debe terminar el partido. No es como en box que uno puede rendirse, digamos, ¿no? O así se retire, igual, ya perdió. Exactamente. El tema es que, bueno, efectivamente ya perdieron la elección. El tema es si pierden la inscripción o no. Yo creo que, sin duda, es algo que tiene que ser modificado. Si es que no participas, entonces, bueno, que se pierda la elección. Porque si no, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 20 vientres de alquiler. Y cada elección se van a sumar nuevos vientres de alquiler. Pero por eso, Mauricio, dice, si no participa, está participando con su inscripción. Al momento, el presidente convocó en octubre las elecciones. Exactamente, ya participó. Las agrupaciones se inscribieron en este proceso. Ya están participando. Si se retiran luego, faltando 3 días, 5 días, 10 días antes de la elección, es su decisión, pero ya están participando. De acuerdo, esa debería ser la interpretación. Me parece a mí. Bueno, pero al margen de la interpretación que haga el Jurado Nacional de Elecciones luego del proceso sobre quiénes participaron o no en este proceso electoral, por la nueva legislación es uno sui generis, ¿no? Tenemos candidaturas que fueron retiradas, tachas que fueron aceptadas, solicitudes de exclusión que fueron procesadas y tenemos el reclamo de quienes quedaron precisamente con reclamos pendientes, ¿no? Quienes se fueron evidentemente reclaman por qué se fueron y quienes presentaron tachas y solicitudes de exclusión contra otros reclaman por qué no se les sacó a ellos también. Bueno, exactamente, es un proceso en el que la incertidumbre ha sido altísima. Primero por un tema de justamente la legislación, ¿no? En el caso de sacar candidatos en plena carrera, y además también porque tenemos la posibilidad justamente por este cambio apresurado de la nueva ley de organizaciones políticas de que se puedan justamente retirar candidatos sin perder la inscripción. Eso genera obviamente este incentivo fuerte para poder retirarse en plena carrera. Mauricio, cuando estaba empezando este proceso electoral y cuando todavía se escuchaban propuestas antes de insultos y ataques, uno de los temas a atacar era la informalidad en nuestra sociedad, en economía, en muchas cosas, en institución también. Esto es un reflejo de la informalidad de nuestro país. No, por supuesto. No podemos entender los partidos fuera de la sociedad. Eso es algo que se ha tratado de hacer durante mucho tiempo en el Perú, tratando de reformar las leyes para tener partidos más formales. Pero en realidad lo que responde los partidos justamente son equipos duraderos de gente que cree en una serie de políticas públicas, de ideas, de reflejos de cómo debería ser ordenada la sociedad, y que por eso no tiene este enfrentamiento en relación a si es que tú decidiste renunciar y que fue el CEN y que no sé qué, porque en realidad son lo que yo he llamado en un libro coaliciones de independientes. Son gente independiente que tiene pensamientos propios, cada uno que no tiene ninguna
cosa que ver con la otra, pero que por una cuestión electoral se unen de manera particular. Hacen una apuesta para ver si llegan al poder. Exactamente. O consiguen una cuota de poder, ¿no? Y justamente lo que estamos viendo por estos cambios normativos que han habido, que permiten salir de carrera, lo mismo pasó con el señor Reyardo, ¿verdad? Que dijeron, sí, claro, no, pero tú no lo has decidido con nosotros. Que estamos viendo, antes de llegar al gobierno, este tipo de estructuración. Y son clubes con dueño, ¿no? Por ejemplo, acá el señor Díaz Canseco decide y se acabó. Su vicepresidente y candidatos al Congreso pueden estar en desacuerdo, pero no pueden hacer nada. Y por eso vemos la fragmentación de las bancadas. O sea, cuando llegan al Parlamento, son gente que no tiene nada que ver, que se conoce cuando está en el Congreso y que finalmente va a terminar fragmentándose entre... ¿Cuántas bancadas tenemos ahora? Puede criticársele mucho, por ejemplo, al partido aprista, a los fujimoristas, al propio PPC y al APRA con su reducida bancada en el último Congreso, pero tienen una cohesión y tienen precisamente esa... fuerza y más o menos unidad de pensamiento político que da la pertenencia a una agrupación que tiene trayectoria, que es un partido de verdad, nos gusten o no nos gusten sus ideales políticos. ¿Qué le ha pasado a la bancada del Partido Nacionalista? Exactamente, y justamente eso es bien interesante, porque yo recuerdo que en la elección pasada se decía, ok, Humala puede firmar una hoja de ruta, pero los verdaderos ideologizados, o sea, quienes creen en la gran transformación van a ir al Congreso. Eso terminó siendo falso. Terminamos descubriendo que en realidad quienes acompañaban al señor Humala era un conjunto de aventureros políticos. Un análisis de, por ejemplo, lo que ha pasado con el señor Julio Guzmán, porque conversando con los representantes de Todos por el Perú, que ese era el nuevo nombre de la agrupación, esto, recordemos, empezó como Unidad Democrática Independiente, me parece un grupo sobre todo de economistas. Coordinadora Independiente. Coordinadora Independiente. Es un grupo de economistas que participaba y tenía vigencia porque se unía a otras agrupaciones formando alianzas. Claro. En esta decidieron ir solos y consiguieron candidato recién en julio del año pasado. No, y claro, tenemos entonces vientres de alquiler, tenemos partidos con dueño, como por ejemplo el caso de Perú Posible con el señor Toledo. O sea, no creo que Perú Posible sobreviva después de que Toledo pierda esta elección y de la forma en la que va a perder, además. Y justamente los partidos se forman en relación a lo que tú decías antes. Tienen que tener cierta convicción de qué es lo que creen y cohesión alrededor de esas ideas. ¿Y quiénes tienen eso en el país? Efectivamente, el fujimorismo lo tiene. Tienen ciertas... Tú hablas con una persona que se identifica con el fujimorismo y tiene 3 ideas claras: seguridad, reactivación económica y alguna justificación de las cosas hechas durante el gobierno de Alberto Fujimori. En las que se hacía primero y luego se avisaba al Congreso de lo que se estaba haciendo. Los apristas también. Digamos, los apristas tienen una cohesión más de identidad, ¿no? No claro. Es muy claro qué es lo que piensa el APRA. Porque ha evolucionado políticamente y económicamente su pensamiento. Pero como partido son una estructura sólida, digamos. ¿Y cómo está construido eso? Porque mucha gente tiene familia que es aprista, tiene abuelos que participaron en la Revolución del 32, etc. Esos son partidos. Es como el Muni, ¿no? Digamos, ahora, ¿no? Más o menos. Un hinchada que ha bajado un poquito, pero ahí está, con mucha identidad. Y justamente, ¿por qué tenemos tantos indecisos? Más allá de la incertidumbre en general, es que no tenemos partidos con justamente bases más sólidas. O sea, un 5% de gente que siempre vaya a votar, bueno, el Frente Amplio se acaba de crear, pero por Acción Popular, ¿no? Acción Popular bajó totalmente su... Había desaparecido prácticamente. Tuvo que ir en alianza con otros para tener una presencia mínima en el Congreso. Exactamente. Y en esa desafección es donde se genera justamente tantas personas que no saben por quién votar, ¿no? O sea, por ejemplo, en otros sistemas... ¿Qué responsabilidad, perdón, Mauricio, que te corte? Si hay un grupo de gente que no sabe por quién votar porque no se ve identificado en esas agrupaciones o en todo caso en los rostros de esas agrupaciones. ¿Qué responsabilidad tiene el Congreso de la República y el Jurado Nacional de Elecciones en lo que ha pasado, lo que está pasando en este proceso electoral? Porque el Jurado Nacional y quienes forman parte del sistema electoral dicen: nosotros estamos obligados a hacer cumplir esas reglas de juego, pero que nosotros no hemos dado, ha dado el Congreso de la República, la nueva ley electoral. Bueno, yo creo que eso es relativo. Yo creo que el principal culpable sin duda es el Congreso. En relación a ver, primero, dar una ley tan apurada, ¿no? Además, con un debate que finalmente fue postergado varias veces, hubo una primera propuesta de las entidades electorales, pero que luego fue vaciada en contenido, publicada en diciembre, finalmente,
con una serie de cosas como estas que estamos viendo que te permiten retirarte sin que tengas ningún costo de perder y la recordemos inscripción. que también hay responsabilidad en el Ejecutivo, Mauricio, porque cuando el Congreso Por envía supuesto. al Ejecutivo, al presidente Ollantumala, este nuevo proyecto de ley de partidos políticos, el presidente se toma todo el tiempo que le permitía la ley, el máximo posible, para observarla y regresarla así observada al Parlamento. Y cuando el Parlamento insiste en esta ley y la devuelve al Ejecutivo, el Ejecutivo, para promulgarla, también se toma 3 semanas, no lo hace de inmediato. Sí, ha sido una serie de errores. Sí. Y por parte del Jurado Nacional de Elecciones, yo sí creo que había un margen interpretativo, ¿no? También. En relación, por ejemplo, esto de excluir candidatos por la entrega de dádivas. Bueno, o sea, podrías uno, sobre la base del derecho a la participación política, justamente, no generar mayor incertidumbre en el proceso, no retirar candidatos, sino sancionarlos de manera económica. Muy bien. Bueno, Mauricio, tenemos un debate este domingo y los debates, por querer ser inclusivos, no dejar a nadie fuera, terminan no siendo debates. ¿Cuál es la importancia de estas exposiciones de planes de gobierno, de ideas, en realidad de personalidad del candidato en esto que llamamos debates que se organizan así, con todos? Eran 12, ahora son 11. Sí, bueno, eso lo hace muy complicado, ¿no? No se va a poder escuchar justamente los 4 o 5 candidatos que están liderando las encuestas y que finalmente van a ser los que se disputen el favor. Disputen popular, ese, ¿no? 17 o 20% que todavía está indeciso. Sí. Es muy probable que vayan hacia alguno de los que tienen 1%. Algunos dicen que el debate va a ser el debate para la segunda vuelta. Exacto, ¿no? El debate va a ser para la segunda vuelta, pero hay que tener en cuenta que este debate en una elección donde no se han discutido ideas, donde muchos de los candidatos pensaban muy parecido, hasta que salió la señora Verónica Mendoza, sí es necesario, ¿no? O sea, yo creo que igual hay que prestarle atención, es necesario que la ciudadanía vea qué es lo que un poco que se está discutiendo, por más de que, bueno, por la dificultad del número de candidatos no sea lo más óptimo. Verónica Mendoza va a estar frente a Nano Guerra García, si es que se mantiene la candidatura de Nano Guerra García. Al margen de la aceptación y del porcentaje que obtienen las encuestas, Nano se las trae también en cuanto a Va a ser interesante porque son dos visiones, ¿no? Cuestionador, en todo caso. Y son dos visiones totalmente distintas en temas sociales, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que el señor Nano Guerra está en contra de la unión civil, pero Verónica Mendoza está a favor del matrimonio igualitario, digamos. Entonces son dos choques bien importantes. Claro. Alan García pierde si es que acepta debatir, como ha quedado sorteado frente a Fernando Olivera, que muchos ya se habían olvidado de él, pero es candidato. ¿Ah? Yo no creo que Fernando Olivera tenga tanto poder, pero finalmente Alan García no creo que pueda superar el 6-7% que... Pero arriesga ese 6-7% que tiene según las encuestas, si es que se expone a un cruce en realidad de insultos con Fernando Olivera. Es difícil porque en realidad ese 5, 6, 7% son o personas que militan... Voto sólido del aprismo o de Alan García, ¿no? Alguien podría ganar un par de puntitos de pronto. Tal vez podría ser. Bueno, Alan es el mejor político de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y algo le queda de eso, ¿no? Bueno, vamos a ver en todo caso. Eso es lo que tenemos. Ese es el panorama electoral de acuerdo a las nuevas reglas de juego que está aplicando el jurado, porque el Congreso las elaboró así y porque el Ejecutivo se tomó el tiempo que se tomó para ponerlas en práctica en nuestro país en este proceso electoral. Y ese es el debate que vamos a tener el día domingo. El jueves tenemos uno de vicepresidentes. Bueno, este señor quiere aparecer, ¿no? El que no está, que está en contra. El del partido de Francisco de Canseco. Es un debate de vicepresidentes que es interesante porque no hay una carga política muy fuerte, pero sí más bien un espacio para la exposición técnica de planes de gobierno. Es un debate que organiza RPP con el respaldo de Idea Internacional. Bueno, Mauricio Zabaleta, muchísimas gracias por tu participación aquí con la OCE.